Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículos 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos que todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca. Deben grabar este versículo en su corazón y en su mente. En otras palabras, si peca o vive haciendo lo malo, eso querrá decir que no es hijo de Dios. Más bien, será hijo del diablo. Satanás lo incitará a pecar en su mente y el diablo lo hará pecar de obra. Sin embargo, Dios le ha dado el Espíritu Santo, el ayudador, quien le enseñará, lo protegerá y le dará la fuerza necesaria para que venza toda tentación. Así que, si permanece en el Señor, no cederá ante la tentación de Satanás y no pecará de obra. Ahora bien, si peca, no diga que es cristiano. Dios no responderá sus oraciones. Si es uno con Dios, entonces Dios le concederá sus peticiones. No obstante, si obedece al diablo, no espere que Dios lo bendiga. Aun si dice que cree en el Señor, eso no significará que es uno con Dios. Deberá meditar en la palabra de Dios y deberá discernirla. También hemos dicho que todo el que es nacido de Dios tiene la simiente o la semilla de vida en él y por eso no puede pecar. Repito, si la semilla de vida está en usted, no podrá pecar. El pasaje bíblico de hoy se enmarca en este mismo contexto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, enuncia: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermano, incluso dentro de la iglesia hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hijos de la luz e hijos de las tinieblas. No se equivoque, no todos los que vienen a la iglesia son hijos de Dios. Podrán llamar a Dios Padre, pero eso no bastará. Dios lo deberá reconocer como hijo legítimo. Si Dios no lo ve como verdadero hijo, aunque lo llame 1000 veces Padre, de nada le servirá. Sí, hermanos, podremos saber quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Repito esta última parte, ni se aman unos a otros. Dios le dice que debe amar aún a sus enemigos y a su prójimo como a sí mismo. Pero si no ama a su hermano es porque todavía es del diablo. Ese sentimiento de odio no puede venir de Dios. Pregunto, ¿quién es su padre? Respóndame honestamente. Repito la pregunta, ¿quién es su padre? Si no puede decirlo en voz alta, es que no está seguro. Si en verdad estuviera seguro que Dios es su padre, lo diría fuerte y alto. Dios es mi padre. ¿Por qué no puede hacerlo? Hay algunos que sí son hijos de Dios y hay otros cuyo padre es el diablo. Por eso no pueden responder en voz alta. Tal vez lo digan por simple formulismo, pero en cuanto escuchen la palabra de Dios, no lo podrán decir. No podrán decir amén al oírla. Los que en verdad han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y son salvos, podrán con toda confianza llamar a Dios Padre. Si usted le dijera a alguien que es hijo del diablo, de seguro que se sentiría ofendido. Sería un insulto. Podría no solo enojarse, sino incluso reaccionar en forma violenta. No obstante, el pasaje bíblico de hoy menciona el vocablo hijos, no en un sentido físico o carnal, sino en un sentido espiritual. Los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo podrán llamar a Dios Padre. Sin embargo, lo admitan o no, todos aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador o que practiquen el pecado como estilo de vida, son hijos del diablo porque vivirán en la oscuridad. Y será porque el enemigo los controlará, tendrá autoridad legal sobre sus vidas. No obstante, no son únicamente hijos del diablo los que no asisten a la iglesia. Hay algunos que llaman a Dios Padre y dicen que creen en el Señor, pero en realidad, por sus hechos, demuestran que son hijos del diablo.
Incluso hay pastores y líderes entre ellos. En el Evangelio de Juan podemos leer que los judíos no reconocieron al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como el Mesías revelado y esperado. La arrogancia había cegado a esos fariseos y escribas. Se enorgullecían en declarar que eran el pueblo escogido por Dios y estaban orgullosos de ser hijos de Abraham. Sin embargo, el Señor les dijo que estaban equivocados. Y aún ahora, en este mismo instante, el Señor se lo está diciendo a usted también. Si dice que es hijo de Dios y vive pecando, el Señor le dice que no es hijo de Dios. Juan capítulo 8, versículo 39 al 41 menciona: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sí, hermanos, si esos judíos hubieran sido hijos de Abraham, o de Dios, o del Señor, hubieran obedecido los mandamientos de Dios, del Señor, y hubieran seguido el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Hubieran hecho lo que Abraham hizo. Continúa la Escritura: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Querían matar a quien les había compartido la palabra de Dios, al Señor Jesús, al Salvador. Prosigue el pasaje: no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Abraham nunca hubiera hecho algo así. Claro que jamás hubiera hecho algo así. Hermanos, sus actos definen a quién sigue, definen su creencia y su fe, definen, en última instancia, quién es su verdadero padre. Finaliza el verso 41. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Los judíos no podían entender la revelación del Señor Jesús y por eso respondieron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Por ello, el Señor tuvo nuevamente que señalarles lo siguiente en la primera parte de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor les estaba diciendo que su padre era el diablo. Repito el versículo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuche la parte final del pasaje: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. De acuerdo a sus antecedentes étnicos, el padre de los judíos era Abraham. Sin embargo, los verdaderos hijos de Abraham no son los de sangre, sino los espirituales. En este sentido, todos los que siguen la misma fe de Abraham y viven en obediencia a la palabra de Dios son hijos de Abraham. No obstante, incluso si biológicamente los judíos eran descendientes de Abraham, en el fondo eran espiritualmente hijos del diablo porque hacían lo que el diablo quería hacer. A pesar que llamaban a Dios Padre, Dios no oía ese clamor. El libro de los Salmos es muy claro a este respecto. Hermano, si vive pecando o si ha pecado y no se ha arrepentido, aun si llama a Dios Padre, Él no lo oirá. Si es hijo de Dios, no podrá pecar, pero si es hijo del diablo, Dios no escuchará su oración ni su clamor. La Escritura nos da dos criterios para discernir a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. El primero de ellos es su estilo de vida, es decir, los hijos de Dios deberán vivir una vida cristiana recta e íntegra. La segunda característica es que deberán amar a su prójimo o hermano. Si vive una vida recta de acuerdo a la palabra de Dios y ama a su prójimo, con toda seguridad, los demás lo reconocerán como hijo de Dios. Vivir una vida recta de fe es poner en práctica la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Ahora bien, si solo obedece los mandamientos que le son de algún beneficio o con los que está de acuerdo y no hace lo mismo con aquellos que no le convienen
o que, según su opinión, no son importantes o no los entiende, eso no será vivir una vida cristiana íntegra. La verdadera vida cristiana consiste en creer y obedecer los 66 libros de la Biblia. Hermano, si continúa viviendo en el pecado y la maldad, tal como lo hacen los no cristianos, aunque asiste en forma periódica a una iglesia, eso no lo hará justo ante Dios. Eso mostrará que usted no tiene fe. Por otra parte, los que una vez fueron fieles a Dios, pero luego se alejaron de Dios y de la iglesia y volvieron al mundo, no podrán decir que alguna vez tuvieron fe. Hay algunos que dicen necedades. Por ejemplo, afirman que eran buenos cristianos, devotos y consagrados al Señor. Eran miembros del coro, del grupo de danza o maestros de la escuela dominical. Si eran tan buenos cristianos, pregunto, ¿por qué se alejaron de Dios y se fueron de la iglesia? En realidad, no eran buenos cristianos, ni siquiera eran cristianos. Vivían una vida carnal de creyentes, no espiritual. Hermanos, todos deben vivir una vida cristiana convertida y convencida, es decir, espiritual. Deben saber dar amor espiritual y no carnal. Me pregunto, si usted dice que ama a su esposa, ¿cómo puede pecar contra ella? Si en realidad la amara, la animaría para que amara más a Dios, la apoyaría para que se involucrara en algún ministerio de servicio en la iglesia. Sin embargo, si usted dice que la ama, ¿cómo puede ser posible que la aleje de la iglesia? No importa lo que aparente ser dentro de la iglesia, si usted no vive por la palabra de Dios, sino que prefiere las distracciones del mundo, eso mostrará que su fe es vana, fútil y meramente formal. Hay muchos que dicen tener fe. Lo que les debería importar es saber si Dios considera esa fe como verdadera fe. Por cierto, los que recién comienzan su vida cristiana no podrán obedecer inmediatamente toda la palabra de Dios. Si es un nuevo creyente, aun si viene a un solo culto el domingo, Dios no lo disciplinará por ello porque es un bebé espiritual. Dios aplica su norma de justicia de acuerdo al nivel de fe de cada uno. Si usted ha sido cristiano por poco tiempo y aún no tiene la fuerza necesaria para obedecer la palabra, pero se esfuerza por hacerlo, Dios aceptará su esfuerzo como muestra de verdadera fe. Tal como cita la Escritura, todos son justificados por fe, es decir, Dios lo justifica, esto es, lo considera sin pecado aún a pesar de no ser completamente justo, porque ve su esfuerzo por vivir de acuerdo a la palabra conforme a su medida de fe. Es obligación de todo hijo de Dios no solo tratar, sino esforzarse al máximo por vivir una perfecta vida cristiana, íntegra, de excelencia y santa en todo aspecto de su vida. El segundo criterio para saber si es hijo de Dios es tener amor por su prójimo. Les comento un caso real. Se trata de un matrimonio. Ambos eran miembros registrados en la iglesia. El varón era líder en la congregación, pero tuvo una relación extramatrimonial y al final su esposa se divorció de él. Repito, el varón ocupaba un cargo en la iglesia y ella era diaconisa. Pero luego de la infidelidad del marido, se divorciaron. Cuando ambos vinieron para exponerme su caso, yo les dije que Dios les mandaba amar incluso a sus enemigos. Y les pregunté, ¿cómo pueden ambos tratarse como enemigos? Sin embargo, la esposa pidió divorciarse a pesar que el varón no deseaba hacerlo. Al final, reitero, se divorciaron y se fueron de la iglesia. Les dije más de una vez que Dios les mandaba amar incluso a sus enemigos. Eran esposos y tenían hijos, pero se volvieron enemigos y se divorciaron. Pregunto, ¿dónde estaba la fe de ambos? Cuando la palabra menciona hermanos, no se refiere únicamente a hermanos de sangre, sino también incluye a hijos,
cónyuges, familiares, vecinos y hermanos en la fe. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39 menciona al respecto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermano, en los 4 evangelios se menciona que deberá amar a Dios no solo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, sino también con todo su entendimiento, con todo su ser, con todo su cuerpo, etc. Finaliza el verso, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escúchelo bien: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿quién no se ama a sí mismo? Usted, hermano, hermana, se cuida, come bien, duerme bien, se viste bien, de la cabeza a los pies. Las damas se maquillan y se arreglan bien, se perfuman. La verdad es que usted se cuida bastante bien. De la misma manera, Dios le dice que debe amar a su prójimo como a sí mismo. El Señor dijo que el más grande mandamiento en el que se resume toda la ley es amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Tal como lo dijo el Señor, usted deberá amar a su hermano y deberá hacerlo como a sí mismo. Le pregunto, ¿cómo se ama usted? Le digo cómo. Usted se alimenta bien. En invierno se abriga y en verano sale de vacaciones a lugares con mejor clima. Las damitas se acicalan bien, se perfuman bastante bien. Hermanos, tener amor espiritual es hacer lo mismo en el Señor por su prójimo. En el Señor, no de acuerdo a su propio criterio. Si su hermano pasa frío o tiene hambre y usted se limita a decirle que lo siente mucho, eso no será verdadero amor. Deberá ayudarlo supliendo sus necesidades en forma concreta, pero lo deberá hacer en el Señor. Antes de inaugurar esta iglesia, afuera de la tienda que teníamos en esa época, había algunos mendigos. Dormían a la intemperie. Un día, mi esposa les dio nuestras frazadas y colchas. Lo malo es que nos quedamos sin frazadas justo en invierno. Pero ella se los dio a los mendigos porque al menos nosotros teníamos un techo bajo el cual dormir, mientras que ellos no lo tenían. Hermanos, los animo a grabar en su corazón este mandamiento, el cual es el más importante de todos los mandatos de Dios. Repítanlo después de mí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la compasión por su prójimo es solo de labios, ese no será verdadero amor. Deberá proveerlos y mostrarles su amor con hechos. Si no ayuda en el Señor a los necesitados, sino más bien critica y murmura de los demás, eso no será verdadero amor.
Como les estaba diciendo, deberá enseñar la verdad a los pecadores y reconvenirlos a fin que se arrepientan. Sin embargo, si no tiene este anhelo, esa urgencia imperiosa en su corazón por salvar almas, sino más bien tiende a criticar, murmurar y ver los defectos en los demás de acuerdo a su propia opinión, eso mostrará que odia a su prójimo. Si se enoja, si tiene celos de otros y siempre está buscando su propia ventaja en todo, eso querrá decir que no tiene amor y no podrá afirmar que es hijo de Dios. El siguiente versículo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 11, enfatiza una vez más la preeminencia del amor y dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que han oído desde el principio en esta iglesia? Es el Evangelio puro y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas nuevas que dicen que de tal manera amó Dios a los pecadores que ha dado a su único Hijo como sacrificio en la cruz para perdón de sus transgresiones. Es el anuncio de que el Señor Jesús vino a esta tierra y tomó forma de hombre a fin de cumplir con amor de manera perfecta la ley de Dios al ser crucificado. Amados hermanos, cuando el Señor llevó la cruz para redimirlo de sus pecados, no lo hizo sin pensar o a último momento. No se olviden que Él dejó la gloria que tenía en el cielo y que por 33 años vivió en este mundo, mostrando únicamente amor a todo ser humano. Y lo hizo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. El Señor no llevó vestiduras lujosas, tampoco disfrutó de espléndidos banquetes. Vivió en la pobreza para redimirlo de la maldición de la pobreza. Nuestro glorioso Señor nació en un pesebre. Sí, nació en un corral. Nuestro amado Señor, siendo rico, se hizo pobre para redimirlo de la maldición de la pobreza. Tal como está escrito en la Biblia, el ser humano sin Dios es semejante a un animal. Por eso, el Señor Jesús nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Sin embargo, hoy por hoy podemos ver que hay algunos que se comportan peor que un animal. Traicionan a sus amigos por dinero. Tan solo escuchen los noticieros, aún los que son de la llamada clase alta o aquellos que son bien educados, hacen lo mismo. Retomando el tema, desde el inicio de su vida pública, el Señor predicó el Evangelio del reino de los cielos. El Señor sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados y amó a los desvalidos, desclasados y marginados. Fue azotado y derramó toda su sangre con esta clase de amor inefable para redimirlo de todo pecado, dolencia y dolor. Todo lo que hizo nuestro Señor fue por amor y con amor. Todo lo hizo porque nos amó a usted y a mí. Llevó la corona de espinas para liberarlo de todo pecado de pensamiento y fue clavado en sus manos y pies para perdonarlo de los pecados que ha cometido con sus manos y pies. Sí, hermanos, muchos pecan con sus manos y con sus pies van a lugares para pecar. El Señor fue clavado en sus manos y pies para perdonarlo de todos esos pecados. Muchos pecan con el pensamiento. Pensamientos carnales y de lujuria vienen de la mente. El Señor llevó la corona de espinas para liberarlo de esos pecados. Hermano, ¿alguna vez se ha puesto a pensar todos los pecados que no hubiera cometido si no hubiera tenido pies? No hubiera podido ir a esos lugares de promiscuidad, de droga, de alcohol, de pecado. Si no tuviera manos, no hubiera pecado golpeando a su prójimo. Hermano, el Señor fue clavado en esa cruz para perdonar a toda la humanidad de la maldición del pecado, es decir, de la paga del pecado que es la muerte eterna en el infierno. La Escritura señala: maldito
todo el que es colgado en un madero. Para salvar a toda la humanidad de sus pecados, el Señor se hizo a sí mismo maldición por cada uno de nosotros. De esta forma lo liberó de todo pecado y de toda maldición de pobreza. Por todo eso fue clavado en la cruz. Esa cruz representa el amor de Dios y del Señor por usted y por mí. Hermano, sin amor, nada de esto pudo ser posible. El Señor derramó toda su sangre y murió para darnos vida y vida eterna. En todo momento mostró esa ternura y ese amor inefables al hablar con sus discípulos, al ministrar a las multitudes, al sanar a los enfermos, al acariciar a los niños. En cada gesto exteriorizó amabilidad, cariño y afecto por las almas. Incluso les dijo a sus discípulos que no impidieran que los niños se acercaran a él. E incluso cuando ya estaba por expirar, por exhalar su último aliento, hizo lo indecible por mostrar a todos el amor del Padre. Hermano, si los padres amaran a sus hijos, desearían pasar más tiempo con ellos, hablarles, salir a pasear con ellos, tratarían de darles lo mejor. De igual forma, el Señor Jesús permaneció 33 años compartiendo amor y afecto con todos. Mostró con hechos el amor de Dios. Dio a conocer la belleza del cielo, donde todos los hijos de Dios viviremos por toda la eternidad. Una y otra vez advirtió que si vive en el pecado, su destino final será el horrendo infierno, y allí sufrirá a perpetuidad del fuego eterno. Hermano, jamás deberá hacer algo que lo pueda llevar al infierno. El Señor lo reiteró muchas veces. Incluso dijo que mejor le sería arrancarse un ojo con tal de no ir al averno. Como el Señor sabía el horrendo sufrimiento del infierno, reiteró la urgencia de no pecar, de no cometer adulterio. Dijo que sería mejor perder una mano o un pie y no pecar que ir al infierno con sus 2 manos y pies. El Señor enfatizó muchas veces lo terrible y horrendo que es el infierno. Hermano, con toda seguridad habrá un juicio final, un juicio de recompensa y uno de condenación. Esto se menciona varias veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor ya estaba a punto de ser crucificado, no sintió temor alguno del terrible sufrimiento y dolor que representaba el ser crucificado. No tenía miedo al dolor físico del tormento. Ni siquiera pensó en el gozo de regresar al lado de su Padre Celestial. El Señor tenía la carga por sus discípulos, a quienes iba a dejar en este mundo controlado por el diablo y Satanás. Se preguntaba qué iba a hacer de ellos luego de su partida al cielo. El Señor subió al Gólgota teniendo este sentir en su corazón. No pensaba en el dolor que iba a padecer. Su mente estaba centrada y enfocada únicamente en la salvación de las almas. Hasta el último instante tuvo y mantuvo este inmenso amor hacia la humanidad. Y como los discípulos habían experimentado directamente este mismo amor, pudieron compartir y amarse con esa misma clase de amor. Así como el Señor mostró ese amor hacia las almas perdidas, ellos, los discípulos, amaron a Dios por sobre todas las cosas y amaron a su prójimo como a sí mismos. Y fueron fieles hasta el punto de entregar sus vidas como mártires del Evangelio. Tuvieron compasión y misericordia por los demás. Se sacrificaron y consagraron por servir a las almas. Hermanos,
Una vez que oye este Evangelio del Señor Jesucristo, deberá amar a sus hermanos en la fe con esta clase de amor espiritual. En primer lugar, deberá amar a Dios por sobre todo y por sobre todos. Amar a Dios es no pecar, es vivir por la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos. Estas son evidencias tangibles que muestran que ama a Dios. De esta manera podrá evidenciar que es hijo de Dios y no hijo del diablo. Nunca se olvide que sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Amados hermanos y estimado público, hay algunos que fingen tener fe y así procuran engañar a otros. Tienen un corazón lleno de maldad. Pretenden estar llenos del Espíritu. Incluso alaban a Dios y oran con quebranto. Incluso se engañan a sí mismos creyendo que tienen fe. Ese es el peor de todos los fraudes, engañarse a uno mismo. No obstante, el mundo espiritual es exacto y preciso. Hermanos, Dios es espíritu y jamás podrá engañarlo. Tampoco podrá engañar al diablo. Si en verdad es hijo de Dios y vive en obediencia a su palabra y ama a sus hermanos, Dios estará con usted, y Satanás y el diablo lo conocerán y le tendrán temor. Por el contrario, no importa si dice que cree en el Señor, si no tiene fe espiritual, es decir, si no vive una verdadera vida de fe, Satanás no le temerá. El maligno conoce el corazón y la mente del hombre carnal, pero no del espiritual. Satanás conoce el corazón, las debilidades y las tendencias o pasiones ocultas del ser humano carnal. Tiene control legal sobre el pecado y lo carnal. Hermano, por si no lo sabe, para Satanás es fácil controlar los pensamientos del hombre carnal. De esa manera lo tienta y lo incita a pecar de obra. Sin embargo, el maligno no podrá influir en la mente ni en el corazón del hombre espiritual. No podrá sembrar pensamientos malvados en su mente, ni podrá engañar a los que han llegado a cierto nivel espiritual. ¿Recuerdan que cuando el apóstol Pablo oraba en el nombre del Señor Jesucristo, los demonios temblaban y los espíritus malos salían de las personas poseídas? Tal era la unción de Pablo que la gente se llevaba sus pañuelos, paños y delantales y los ponían sobre los enfermos y, dice la Escritura, que los enfermos sanaban y los espíritus malos salían de las personas. Todos esos milagros y aún mayores prodigios han presenciado todos ustedes en esta iglesia. Excepto los que han blasfemado contra el Espíritu Santo, todos los demás han recibido sanidad, liberación, prosperidad y paz de Dios. Les digo algo, los endemoniados no pueden entrar en esta iglesia. El Espíritu Santo los ahuyenta y si entran, inmediatamente los demonios salen de esas personas. Retomando el mensaje, al ver todos los milagros que Dios hacía por medio de Pablo, hubo algunos que, sin creer en el Señor, es decir, sin ser cristianos, quisieron imitar al apóstol, buscando su propio beneficio y queriendo vanagloriarse ellos mismos. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, menciona sobre esto. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, los que habían experimentado el obrar de Dios al usar los pañuelos y otras prendas de Pablo, a pesar de no tener el mismo nivel de fe del apóstol, habían aceptado a Jesucristo como Señor y habían glorificado a Dios por los milagros recibidos. No obstante, los hijos de Esceva, que cita el pasaje antes leído, no tenían la mínima intención de ser discípulos del Señor. A través de engaños obtenían dinero y lucraban con la desgracia ajena y querían hacer lo que el apóstol Pablo hacía, es decir, sanar y echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo.
Pero los demonios reconocieron el corazón perverso de esos falsos y desvergonzados curanderos y chamanes. Por eso no les tuvieron miedo y más bien los golpearon y, dice el pasaje, que tuvieron que huir desnudos y heridos. Es lo mismo hoy en día. Los verdaderos hijos de Dios tendrán la misma autoridad espiritual que tuvo Pablo. Sin embargo, a pesar que diga que cree en el Señor, no podrá tener esa autoridad si no muestra evidencias que prueben que tiene verdadera fe. Pastores y líderes, todos ustedes deberían conocer correctamente estos principios y leyes espirituales y saber cómo aplicarlos en su zona, distrito o célula. Si viven de acuerdo a estos principios, incluso si es joven, los demonios temblarán de pavor ante usted. La pregunta es, ¿los demonios tiemblan y huyen cuando usted ora? Hermano, aunque sea líder y aparente tener un buen nivel de fe, si los demonios no tiemblan ante su presencia, pregúntese por qué. ¿Por qué los demonios salen y el obrar de sanidad opera cuando otros oran? ¿Y por qué no sucede lo mismo cuando usted ora? ¿Acaso no será porque oculta algún pecado? Si es así, ningún demonio le temerá. ¿Sabe por qué? Porque los demonios pertenecen al diablo y Satanás tiene autoridad legal sobre la vida de los que pecan. Pregunto, ¿de qué lado está usted? ¿Del lado de Dios o del enemigo? Nuestro Señor dijo que Satanás no iba a echar fuera a Satanás. Si así fuera, el maligno no podría prevalecer. Así que, si las tinieblas no huyen ante su presencia, más le valdrá examinar su vida espiritual. No vaya a ser que usted se esté moviendo y viviendo en la oscuridad del pecado y no en la luz de la palabra de Dios. Eso precisamente sucedió al inicio de esta iglesia. Había un diácono que tenía un buen nivel de fe. En ese tiempo se practicaba bastante el exorcismo en este país. El hecho era que si este diácono estaba presente, esos falsos gurúes nada podían hacer. ¿Saben por qué? Porque si hay alguien que refleja la luz del Señor Jesús, toda obra de las tinieblas se disipará. Sin embargo, hay algunos que, a pesar de ocupar cargos de posición o liderazgo, no tienen autoridad sobre los demonios. Y eso es porque viven en la misma oscuridad y se revuelcan en la misma inmundicia de Satanás. Por eso los demonios no les temen, más bien se ríen cuando oran. Hermano, la ley espiritual es precisa y usted debe saber aplicarla. Así nadie lo podrá engañar. Debe saber por qué Dios no responde sus oraciones y debe, asimismo, saber cómo resolver ese problema. Un ejemplo, hay quienes ponen a la venta su casa a buen precio y nadie se las compra. Y deben venderla urgentemente porque precisan ese dinero para adquirir otra propiedad. Me pregunto, ¿por qué los hijos de Dios deben vivir en esa incertidumbre, zozobra y penuria? Hermanos, los hijos de Dios deben vivir una vida próspera. Dios debería contestar sus oraciones. Y en el caso de querer vender una propiedad, deberían poder hacerlo a buen precio. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Qué es lo que pasa? Les digo por qué. Es porque hay áreas oscuras en su vida y por eso sus oraciones no llegan al trono de Dios. En otras palabras, si no cultiva en su corazón principios espirituales de integridad y rectitud, y si no ama a su prójimo como a sí mismo, entonces no habrá evidencias que prueben que es hijo de Dios. Satanás lo acusará y provocará dificultades en su vida y Dios no lo podrá proteger. Dios no lo podrá bendecir ni podrá responder sus oraciones. No importa el cargo que ocupe en la iglesia, lo más importante es mostrar evidencias palpables de verdadera fe. Tal como mencioné antes, en el tiempo del Señor Jesús, los judíos, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios y de vivir por la ley de Moisés, pensaban que creían en Dios en forma correcta. No obstante, el Señor los reprendió diciendo que habían abandonado la justicia, la misericordia
y la verdad, y eso los había alejado de Dios. Creían que obedecían la palabra de Dios y que eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, no reconocieron al Hijo de Dios, y el Señor no los reconoció como ovejas suyas porque no habían tenido misericordia, fidelidad, ni habían sido justos. La verdad es que habían distorsionado la palabra de Dios aplicándola de acuerdo a su propio criterio, juzgando y condenando a los demás. Eso era y es solo hipocresía, y Dios aborrece eso. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, les pregunto otra vez, ¿quién es su padre? Ahora sí los escucho. ¿Qué pasó? ¿Acaso al escuchar este mensaje ya se han arrepentido de sus pecados? Ahora ya pueden decir con absoluta certeza y conocimiento de causa que son hijos de Dios, que aman a su prójimo y hermanos en la fe como a sí mismos. Los que han respondido con ese fuerte amén deben saber que Dios los ha escuchado. Sí, deben saberlo. Al principio, cuando les hice esta misma pregunta, no contestaron con tanta confianza, pero ahora sí lo han hecho. Eso quiere decir que han entendido la prédica y han decidido arrepentirse y corregir todo aquello que deben corregir en sus vidas. Muy bien, si han tomado esa decisión, el diablo y Satanás se alejarán de usted. No los podrán tocar. Les vuelvo a preguntar, ¿pueden con toda certidumbre de fe afirmar que son verdaderos hijos de Dios y que aman a sus hermanos en la fe? Espero que todos hayan respondido afirmativamente. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que se mantengan perfectos y puros y desechen toda obra satánica en sus vidas y así lleguen a la mejor morada en el reino de los cielos. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Hoy nos has explicado la forma de discernir entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. El que es hijo de Dios vivirá en obediencia a tu palabra. Te pido que guíes al arrepentimiento a los que aún viven en el pecado para que así lleguen a ser verdaderos hijos tuyos. Libra a tus hijos de todo mal y guárdalos del maligno. Padre, ayuda a tus hijos a vencer toda tentación y a vivir una vida recta de fe. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral,
presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.